Empiezas tú. No, empiezas tú. Es que no estoy preparada. Espera, probando. ¿Que te estás poniendo el rímel? No. Pero si esto es grabado. Sí, de eso no me he hecho. Pero si estamos metidos en la cama con un micro... La gente no... ¿Cómo se nos imaginarán al otro lado de los auriculares? En nuestra casa, nuestro salón. Eso es lo que nos han dicho. Pues aquí estamos en el estudio de grabación. Venga, que nos llaman. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Aveslas. No hay nada en este mundo como la brisa de la mañana que se cuela por las ventanillas del coche al iniciar un viaje en familia y que anticipa las mejores 48 horas de descanso de los últimos meses. Pero esa sensación se puede ver truncada si a los pocos minutos de iniciar la marcha uno de nuestros angelitos nos dice «Mamá, me duele la tripa», para que acto seguido empiece a realizar ruidos guturales y que todo el coche se impregne de olor a vómito. Pero, ¿por qué se producen este tipo de mareos? ¿Suceden solo en el coche o también son típicos de otros medios de transporte? ¿Es algo exclusivo de los niños o pueden ocurrir también a los adultos? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo no vomite cada vez que le meto en el coche? ¿Existe medicación que sea realmente eficaz para prevenir este tipo de mareos? Está a punto de comenzar este nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre mareos en medios de transporte. Así que abrid bien las ventanillas y tened a mano una bolsa de plástico porque empezamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Ya estamos aquí una semana más. ¿Qué tal, Elena? Bien. Hoy vamos a hablar de este tema que a mí me importa mucho. Porque tú te mareabas en el coche de pequeña. Hombre, y si no era yo, era mi hermana y yo acababa mareada también. Yo, la verdad es que casi nunca me he mareado, así que tenemos aquí un poco la prueba de que hay algunas personas que sí, otras personas que no. Pero antes de meternos en faena, recordar en dejarnos una valoración positiva desde la plataforma en la que nos estáis escuchando y suscribiros al podcast para que todas las semanas os avisen del episodio nuevo, que ya sabéis que emitimos los jueves. Pero bueno, Elena, los mareos, o sea, nos lo consultan mucho en la consulta, sobre todo cuando llega el verano, cuando llega época de vacaciones, en plan, es que mi hijo, es que hay algunos que es que se marean yendo a ver a los abuelos al pueblo de al lado y otros que en viajes más así. Pero son frecuentes, ¿no? Los mareos. Hombre, 1 de cada 5 niños se marea en el coche o por lo menos lo hace alguna vez. O sea, eso es un 20% de la población infantil, es muchísimo, ¿eh? Y como nos metamos ya en el barco, que sí que es verdad que el barco a lo mejor no lo tenemos tan en cuenta o no nos lo cuentan tanto porque normalmente no vamos en barco, vamos en otros medios de locomoción. Pero el mareo en el barco sucede a muchísima gente. Y sí que es verdad que la infancia es el pico máximo de incidencia de los mareos. Es decir, si tú coges a niños comparados con adultos, se marean mucho más los niños que los adultos. A ver, y esto, los mareos, no es una enfermedad como tal, pero bueno, sí que te puede arruinar unas buenas vacaciones y dices, jolín, ¿por qué me ha tocado este hijo que cada vez que lo subo para ir al supermercado vomita? Sí, es que además eso tenemos amigos que nos lo dicen en plan, quedamos, y dices, sí, pero que vayamos en otro, no queremos ir en coche, porque es que es meterla en el coche y nos vomita. Así que bueno, vamos a intentar dar unos consejos en este episodio de hoy para intentar evitar esos mareos, si es que se puede, e incluso hay veces que hay que llegar a pautar medicación para poder compensarlos, ¿no? ¿Pero por qué se producen los mareos? Bueno, pues es que esto es importante entenderlo. Pues resulta que a nuestro cerebro llegan sensaciones, imágenes, ¿no? Pues lo que vemos, lo que oímos, las sensaciones de movimiento que tenemos. Y claro, cuando vamos en el coche o en cualquier medio de transporte, pues estas señales se nos vuelven un poco locas, ¿no? Porque, claro, el coche se va moviendo, nuestros ojos intentan fijarse y total, que el cerebro se hace un lío, no puede integrar bien estas señales y dice, mira, yo aquí, o sea, no puedo. Y entonces pues se produce esa sensación de mareo que si persiste, pues puede acabar produciendo un reflejo vagal importante que es y acabar vomitando, ¿no? Y liar ahí una en el viaje que sí, no veas. Hay gente que luego los síntomas los desarrolla muy rápido y hay otros que no llegan a vomitar porque sí que te dicen esa sensación que luego veremos de me duele la tripa, mamá y tal. Pero bueno, unos ejemplos para que lo veáis, pues es el típico es el del coche. El típico niño de la edad que sea, pues no, sí que es verdad que suelen ser niños a partir de los
2 o 3 años, no suelen ser niños muy, muy, muy chiquititos los que se marean así con más frecuencia, pero que ha empezado a leer y que le encanta leer y quiere leer en el viaje, ¿qué tal? Entonces, ese niño está fijando la vista en un libro, o sea, como si no se estuviera moviendo, pero su oído interno, que es el sistema vestibular, sí que está detectando los movimientos del coche que se producen simplemente por la corrección de la trayectoria. Entonces, eso es lo que dice Elena. El ojo se intenta centrar y no puede, claro. No, el ojo se centra y el oído se está centrando en otra cosa. Así que y a ti se te mueve la mano y eso, pues claro, un lío. Entonces dices, no, deja de leer, cierra los ojos y ya, ¿cómo que se te pasa? ¿no? Claro. O en el barco, porque nuestro cuerpo percibe el bambol, tú vas por la cubierta de un barco, que es un pasillo, pero tu cuerpo percibe ese movimiento de arriba abajo de las olas, pero tus ojos eso no lo está viendo, aunque no esté mirando en un libro. Y eso también hace muchas veces pues que entre comillas en cortocircuito el cerebro, y las personas que son más sensibles pues que se acaben mareando y presenten estos síntomas. ¿Pero qué paciente se marea? Porque tú has dicho que tú te mareabas de pequeña y yo he dicho que nunca me he mareado de pequeño. Entonces, bueno, ¿hay alguna predisposición individual? Pues mira, sí, es más frecuente en chicas. De ahí que a mí me pasara y a ti, ¿no? Nuestros hijos varones no se marea ninguno. Bueno, es más frecuente la primera infancia, aunque es raro los bebés por debajo de los 2 años que se mareen. Y todos aquellos que se mareaban mucho pues suelen ir mejorando con el tiempo y es raro que después de la adolescencia siga ocurriendo. Exceptuando las mujeres en periodo de embarazo, que se cree que es una cuestión hormonal y se sabe pues que estas mujeres son más proclives a el mareo. Igual que se ha visto que puede ocurrir durante la menstruación y en aquellas mujeres que toman anticonceptivos orales. Y luego también se ha visto que es más frecuente en personas migrañosas que suelen tener dolores de cabeza. Incluso en estudios de investigación se han visto genes que pueden estar implicados en las personas que se marean más. O sea, que haya familias de mareados y familias de no mareados. Eso es. Y si nos metemos en los medios de transporte, básicamente el barco y el coche y el autobús son los que te puedes marear más. Es muy raro en avión y excepcional en el tren, ¿vale? Y los movimientos, para que lo entendáis, que más marean son los movimientos de baja frecuencia laterales y verticales, que son los típicos del coche y el avión. Las olas y las curvas. Eso es, o sea, si tú vas un movimiento de baja latencia, de baja frecuencia, para que lo entendáis, lo voy a hacer con sonidos como zoom, zoom, zoom. Eso sería me voy de un lado a otro, me voy de un lado a otro, me voy de un lado a otro. Sin embargo, por ejemplo, unas turbulencias en el avión, pueden marear, pero las turbulencias en un avión son muy brusco y eso no marea tanto. Por eso es muy típico en los barcos y en los coches. Pero bueno, y la clínica del mareo. Elena, ¿cómo vamos a detectar que nuestros hijos se están mareando? Bueno, lo más típico es que no te empieces a encontrar bien y que te den como dolor de tripa y ganas de vomitar. Cosas así, pues que te empiecen a entrar los calores, que no te encuentres bien, empieces a sudar, a salivar, palidez, bueno, y todo eso pues acaba con el vómito, que es como el sumum del mareo. Tú que ya sabes que yo soy muy friki, que esto me lo he mirado. Antes del vómito, todo eso que has dicho, tenemos náuseas, ¿no? Y entonces la palabra náusea viene de la etimología en griego de la palabra naos, y naos significa barco. O sea que las náuseas es el típico síntoma que se produce, que lo detectaron los griegos, antes no había coches, pues esos síntomas que se producen cuando te montas en un barco, ¿no? Pues eso es lo que acaba de decir Elena. Y sí que es verdad que pueden progresar hasta que el niño vomite, pero no tienen por qué llegar a aparecer. Lo que sí que es importante es diferenciar la sensación de mareo por un mareo, una cinetosis, que decimos cinetosis es el mareo por movimiento, que decimos de lo que es una sensación de vértigo. Un vértigo es una persona en la cual una persona tiene sensación de giro de objetos, es decir, estando parado. O sea, tú estás en tu casa con vértigo, que eso es por otra enfermedad, y notas como que la habitación te da vueltas. Pues eso es un vértigo que normalmente no aparece en un mareo por movimiento. En un mareo por movimiento simplemente es, uy, qué mal me encuentro, por decirlo de alguna manera. Y que además el vértigo es excepcional en niños. O sea, que cuando nos dicen, es que me mareo, tenemos que describir bien cómo es. El vértigo de movimiento de objetos, digo. Y en qué circunstancia ocurre. Y lo que sí que es importante es que un mareo por movimiento, normalmente... Cuando cesa el movimiento, chimpún. Efectivamente. Pediconsejo. Si tu hijo se marea mucho cuando viajáis en coche, prueba a hacerlo de noche, ya que los mareos son excepcionales cuando una persona está dormida.
Fenomenal, hemos hablado de los mareos. Yo creo que toda la gente ha entendido perfectamente por qué se puede marear una persona, qué tipos de personas son las que se van a marear más, pero ¿y qué hacemos para que no se mareen? Porque estarán diciendo, vale, sí, me da igual que haya genética para que pero yo cuando me subo pero yo quiero que mi hijo no vomite, que estoy harto de limpiar la tapicería. Pues a ver, hay unos consejos generales y luego algún fármaco que se puede utilizar a partir de los 2 años y que ahora después os explicaremos. Yo estoy seguro que los consejos generales que ahora nos vas a contar muy bien, ya mucha gente los habrá empleado. Así que tampoco penséis que estamos diciendo aquí que es muy fácil, pues es que es lo que se recomienda. Pero bueno, a ver si algunos os pueden servir. Bueno, lo primero que ya hemos dicho en el pediconsejo, que si uno está dormido, pues es excepcional que se maree. Si tienes los ojos cerrados y no tienes conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor, pues el movimiento, o sea, es más difícil que te marees. De modo que subir al coche en un momento en el que sea la siesta del niño o sea por la noche que le toca dormir, pues sí, hay muchas familias que viajan de noche y este es uno de los motivos. Claro, te puedes asegurar que puedas evitar ese mareo. Si está con los ojos abiertos, pues decirle que mira un punto lejos al horizonte, fuera del coche, ¿no? Que claro, eso es el que se va a mover menos Pero ya no solo que se mueva menos, sino que si tu vista ve que tu padre pues está haciendo curvas porque estamos subiendo un puerto de montaña, que es la orden que te está mandando el oído, pues eso el cerebro lo integra bien. Por eso se dice lo de mirar al horizonte. Claro, y lo contrario de eso es evitar mirar un punto cercano dentro del coche. Leer, mirar una pantalla, hacer una pulserita, yo qué sé, todas esas cosas, pues eso pues a evitar, ¿vale? Porque eso más puerto de montaña te puedes asegurar mareo. Y luego hay asientos dentro del propio vehículo que se mueven menos respecto a otros. Por ejemplo, en el coche los asientos que menos se mueven son los delanteros y los que están, y si vas atrás, porque los niños suelen ir atrás, los que van en el centro. Y respecto a las posiciones, pues por ejemplo, en el barco, cuanto más abajo y en el centro del barco, pues menos movimiento, entonces también es más positivo. Y en el avión, la parte delantera se mueve menos que la parte de atrás, o sea, coger los asientos por delante de las alas. Y lo mismo en el autobús o en el tren, hacia adelante igual que en el coche. Claro, pero eso es, cuando vas atrás en algún vehículo es efecto látigo. Entonces eso vas a remolque. Vas a remolque y eso se mueve mucho más, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a evitar? Pues bueno, como todos los síntomas van a ser sensación de me duele la tripa, mareo, que voy a vomitar, pues vamos a hacer comidas que sean ligeras o vamos a intentar incluso intentar evitar que coma antes de meterse dentro del coche, porque si no nos va a echar la vomitona seguro. Vamos a parar de forma frecuente, cada no mucho tiempo, para que ese cerebro descanse en ese niño que se marea mucho, que eso también nos va a venir bien si estamos conduciendo para que el que conduce descanse. Luego, una conducción suave, o sea, si podemos evitar las curvas, mejor, ¿no? Si hay opción puerto o autopista pagando, pues igual la autopista pagando es la opción. Y si no, pues ir a baja velocidad, que siempre el coche se va a mover menos que si vamos más rápido. No vale hacer el Fittipaldi, ya por seguridad con los niños, pero para evitar los mareos, muchísimo más. Y luego, que esto es una cosa que siempre me recuerda Elena cuando vamos juntos en casa en el coche, es baja un poquito la ventanilla que me estoy mareando, porque la sensación de calor dentro del coche o de cualquier medio de locomoción aumenta todos esos síntomas de mareo. Entonces, si veis que vuestro hijo está diciendo me duele la tripa, papá, tengo colabora a la sensación vagal. Pues poner el aire acondicionado o bajar las ventanillas para que se refresque ventanillas, ojos cerrados, sin comer. Te puedes asegurar bastante disminuir el mareo. Sí, disminuir, porque es lo que estamos diciendo, que no nosotros tenemos amigos que dicen, sí, es que da igual lo que hagamos, ya como que hemos aprendido a vivir con el vómito del coche, viven en el pueblo al lado, vienen a vernos por la tarde y dicen, pues es que casi preferimos irnos a las 11 de la noche cuando ya se haya dormido para que no nos eche la vomitona, porque los otros días nos cuentan que es salir de casa y a la vuelta de la esquina cataplón chimplón. Y existen tratamientos médicos, que es a lo que iba. Pero claro, para la vuelta de la esquina, si vas a hacer un viaje de 5 minutos, entre comillas que no merece la pena. Pero si vas a hacer un viaje más largo, ¿qué les podemos recomendar? A ver, la cosa es que estos fármacos son eficaces en evitar los mareos, pero el efecto por el que son eficaces es que son sedantes de los sentidos, ¿no? De lo que nos hacen al final, produce una sedación del sistema nervioso, nos dan sueño y claro, esto pues tiene efectos secundarios, te quedas dormido. Claro, para un viaje de 15 minutos que te vayas a estar con un efecto del fármaco de 8 horas, pues a lo mejor para ir al colegio pues no es lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, valorar el riesgo-beneficio, sobre todo en los viajes largos. Algunos sí que les dará más sueño y se quedan dormidos del todo, no es que te vayas a quedar dormidísimo. Pero te deja low. Pero claro, sí, ahora lo veremos, los principales son los antihistamínicos, que si los que tenéis alergia los habéis tomado en alguna ocasión, sabéis que a veces como que te dejan muy amodorrado, que te entran sueño, pues aquí lo que estamos utilizando sobre todo es ese efecto secundario, ¿no?
Entonces, claro, son bastante eficaces. Lo que pasa es que no se pueden utilizar en menores de 2 años. Entonces, bueno, para esos niños menos de 2 años habrá que tirar de los remedios y de los consejos generales, y a partir de los 2 años, en aquellos niños que sea muy llamativo y que pues claro que se pueden utilizar. Lo único, recordar que lo que tienes es un efecto preventivo, o sea que si preveemos que se va a marear en el proceso del viaje que vayamos a hacer, pues esto hay que tomarlo 30 o 60 minutos antes de salir, que una vez que ya te has mareado, pues esto ya no tiene efecto. Papá, que voy a potar. Pues, toma la pastilla. No, hay que dársela antes. De todas maneras, a ver, cualquier antihistamínico de primera generación, de esos que dan sueños, nos valdría. Normalmente, bueno, esto es muy de industria farmacéutica, pero hay uno en concreto que es el dimedrinato, que es el que se suele mandar para la cinetosis, o igual que utilizamos para la alergia, otros tipos de antihistamínicos, pero este es el típico. Y luego, el otro fármaco, yo la verdad es que como pediatra no lo he mandado nunca, también porque... como para mayores. Es para mayores y mayores de 12 años que ya no se marean tanto, son los parches de escopolamina. La escopolamina es un fármaco anticolinérgico que tiene efectos periféricos y centrales, pero que su efecto al final a nivel central es el mismo, que disminuye el input cerebral para que como el mareo no entre en ese cortocircuito. Se manda a niños mayores y su efecto dura 4 horas el parche, ¿no? No, el efecto dura 72 horas, pero tarda 4 horas en empezar a hacer efecto. O sea, que esto sería, por ejemplo, ideal para, pues me voy a montar un crucero y voy a estar día y medio navegando en un niño que se marea muchísimo. Pues entonces, quizás para ese caso merece la pena, claro, para hacer un viaje de 2 horas, ponerte un parche que dura 3 días. A lo mejor, para un fin de semana te va para el ida y la vuelta. Efectivamente. Bueno, pues básicamente son esos 2 fármacos, los antihistamínicos, el dimedrinato y los parches de escopolamina para los niños mayores, ¿vale? Hablarlo con vuestro pediatra si vuestros hijos se os marea mucho para que os diga la dosis que les toca. ¿Y los remedios naturales, Elena, para los mareos? ¿Hay algo científico descrito de ellos? Pues de lo único que hay algo descrito sobre el jengibre oral, que en este caso no va a producir sedación, pero sí que se ha visto que disminuye la sensación de mareo. Para niños no hay estudios específicos, pero se sabe que se puede usar y no tiene importancia. A ver, voy a contar en qué está basado estos estudios científicos del jengibre, porque suena mucho así y tal. Pues esto lo que se vio es que creo que eran los marines americanos, lo que hicieron fue un estudio dando los marines son los soldados que van en barco, ¿vale? Para el que no lo sepa. Entonces, lo que hicieron fue dar a la mitad de los marines una dosis de jengibre y a la otra mitad de los marines no les dieron jengibre, y lo que se vio es que los que tomaban jengibre se mareaban menos. Y ese es el estudio científico. Que no se ha probado la dosis ni cuánta dosis en niños también es verdad. No se producen intoxicaciones a dosis normales de jengibre en niños. Si alguien lo quisiera probar, también podría. Pero que bueno, con los fármacos que hemos dicho antes sí que se podría decir. Y luego es que no hay más cosas en los que se hayan hecho estudios científicos para el mareo. Así que estos son los consejos que os podemos dar. Pero Elena, ya hemos probado fármacos, hemos probado el jengibre, darle la vuelta al niño, mirar y si no funciona nada, ¿qué hacemos si no funciona nada? Pues nada, pues sabemos que eso con el tiempo va a mejorar. Podemos intentar viajar solo de noche o evitar coger el coche lo máximo posible. Y desde luego, si ante un viaje largo, pues salir sin desayunar o sin comer quizás es la mejor opción. Y una cosa súper importante. Llevar cositas a mano para limpiar. Para limpiar. Y la bolsa de plástico para ver si hace falta no limpiar, tener la bolsa a mano para que el niño que me estoy mareando, a ver, normalmente ahí parar en donde podar, sí, para que el niño descanse. Pero si no se puede parar porque vas en medio de una autopista, pues tener una bolsa a mano por si vomita, mucho mejor que tener que limpiar. Bueno, Gonzalo, espero que todo esto que hemos dicho en el episodio de hoy te lo apliques de ahora en adelante, porque a veces parece que cuando conduces tú en el puerto de Navacerrada haces todas las 7 revueltas a toda velocidad y a mí me entra un mareo. A ver, que yo no tengo ningún inconveniente en que cojas tú el volante y te pongas tú a conducir, que además sé de sobra que después de comer me entra sueñito, así que yo iré encantado en que cojas tú el coche y conduzcas tú a tu gusto. Bueno, ya veremos, porque lo de conducir a las 4 de la tarde no nos gusta a ninguno y ya sabes que lo llevamos mal. Eso sí, de lo que no te vas a librar es del resumen del episodio de esta semana. Los mareos en medios de locomoción se producen cuando entran en conflicto los diferentes sistemas que coordinan el movimiento. Aunque se pueden producir a cualquier edad, son mucho más frecuentes en la infancia, sobre todo en los viajes en barco y en coche. Los vómitos suelen ir precedidos de dolor abdominal y de malestar, además de sudoración y sensación de calor. Para prevenir los mareos es adecuado no mirar a objetos que estén fijos, como un libro o una pantalla dentro del coche. Además, una conducción suave con paradas frecuentes es muy recomendable. Para prevenir los mareos se pueden utilizar antihistamínicos como el dimenhidrinato oral y la escopolamina en parches en niños mayores.
hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos una valoración o un comentario en la plataforma desde la que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres de hoy en día ofrezcáis a vuestros hijos los mejores cuidados. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho, Dixit.